El Parlamentario TV, estamos con la diputada Liliana Parada. Diputada, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, muy bien, gracias. Bueno, se trató y se aprobó, en definitiva, en diputados, el voto joven. ¿Cuál es su opinión, su reflexión en torno a este tema que fue tan debatido aquí en el Congreso de la Nación y por la sociedad también? Sí, yo creo que justamente lo tratan en un momento que no fue, el momento más oportuno. ¿Por qué? Porque en realidad la sociedad en general, la percepción que tiene es que el gobierno impulsa este proyecto pensando que en esa base de jóvenes hay un porcentaje de votos que va precisamente para el gobierno en las próximas elecciones. Nosotros desde hace 3 años, en un proyecto impulsado por el diputado Claudio Lozano, habíamos presentado ya un proyecto de las mismas características que nunca se quiso tratar. Por lo tanto, esto también nos obliga a la coherencia, más allá del tema del oportunismo. Si es un capricho, como entiende mucha parte de nuestra sociedad, el haber presentado este proyecto, nosotros no podemos contestar con otro capricho, o porque ahora lo presentan, no estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en ampliar la base de derechos, sobre todo cuando a los jóvenes les hemos impuesto las obligaciones que se les imponen, como el tema de ser punibles. O sea, si pueden tener obligaciones en el carácter penal, cuánto más las pueden tener en carácter civil y en carácter político. Entonces las capacidades no pueden ser diferenciadas para lo que convenga a una gente que por ahí ni siquiera puede llegar a entender la importancia que es la protección de los jóvenes. Yo he escuchado en la época, en el momento de debate de este proyecto, a quienes, por ejemplo, impulsan bajar la edad de imputabilidad porque creen que tienen la capacidad de entender desde los 13 años qué significa cometer un delito, pero no tienen la capacidad a los 16 de poder elegir quiénes los van a representar y quiénes van a legislar las leyes penales que los pueden mandar a la cárcel. Entonces, hay un principio en derecho que dice: quien puede lo más, puede lo menos. Así que, en tanto y en cuanto, como digo, son punibles, esto tenía que ser ampliado. La verdad es que para nosotros tendría que haber sido obligatorio. ¿Y por qué tendría que haber sido obligatorio? Porque en cuestión de derechos políticos, la obligatoriedad es un derecho. Si no, pensemos en el voto femenino, obligatorio, en la época de Eva Perón. Cuando se instaura el ponerlo como obligatorio, es constituir este derecho. Las calidades de optativo lo que hacen es que sea solamente un grupo selecto el que siempre decide quién es el que gobierna. Nosotros, obviamente, si estamos por la ampliación de derechos y por la democratización, que forma parte del principio de unidad popular, una de las causas de unidad popular, que es la fuerza a la que pertenezco, dentro del FAP, estamos convencidos que ampliar bases de derechos es la forma de dar mayor participación y de tener mayor control, a inversa de lo que se quiere hacer entender, sino que cuantos más participan, mayor control ciudadano existe sobre los gobernantes. ¿Ustedes qué consideran que la intención, en este caso, de impulsar por parte del oficialismo este proyecto fue un capricho, así como mencionó, o hay alguna cuestión puntual, algún otro objetivo? Yo pienso que pueden estar manejando estadísticas. Por otro lado, después de que impulsaron la ley de reforma política y le pusieron un piso electoral a los partidos políticos chicos, cosa que entre el oficialismo y la oposición de la Unión Cívica Radical, como van por el bipartidismo, tratando de que no surja ninguna otra fuerza que pueda hacerle sombra a este acuerdo político que existe, más allá de que se juegue a oficialismo-oposición, también, más allá de considerar que por ahí las encuestas o las estadísticas les dan el que hay una base social de jóvenes que apoyaría este gobierno, también están haciendo crecer esa base electoral del 3% al incluir a estos jóvenes, y por lo tanto también están expulsando de alguna manera las fuerzas más chicas, o sin ser más chicas, noveles, como puede ser el FAP, que obtuvo un segundo lugar. O sea, no es nada despreciable, pero no quieren saber nada con esto en ninguno de los dos sectores de los partidos tradicionales que vienen gobernando el país, nada más ni nada menos en este último tramo que 29 años que cumplimos ayer. Diputada, yendo a otro tema, usted, su partido acaba de presentar un proyecto que tiene que ver con la sindicalización de las fuerzas de seguridad. Sí. ¿En qué consiste ese proyecto?
Y precisamente que puedan tener gremios y que puedan defender sus derechos porque son trabajadores. La preocupación que puede asistir a las personas que creen que la sindicalización es perder la disciplina, que la sindicalización no tiene que ver en el tema de la función, sí tiene que ver en el tema de el agente de las fuerzas de seguridad en tanto trabajador y poder reclamar sus derechos como trabajador. Las dictaduras que hemos padecido en la República Argentina no fueron causa de la sindicalización. Probablemente, y en eso nosotros, de eso estamos convencidos, de haber existido la sindicalización, eso es democratización, que es lo mismo que hablábamos antes en relación a ampliar la base de derechos. Y al haber democratización y no existir la verticalidad que se utiliza precisamente para tapar la corrupción, nosotros estamos luchando contra el delito y contra la corrupción que también implica, que también es un delito. Entonces, cuando nosotros hablamos de que existe una trilogía que es siniestra, que tiene que ver con la policía, que tiene que ver con los políticos y con el Poder Judicial, que ayuda al encubrimiento, justamente la verticalización que existe en las fuerzas de seguridad en todo sentido, sin abrir ninguna brecha, esa verticalidad lo que hace es callar bocas. Entonces la verdad que nosotros pensamos que tiene múltiples funciones, que todas las funciones y los efectos que puede tener la sindicalización de las fuerzas de seguridad son efectos favorables y efectos que también tienden a brindar mayor seguridad a la ciudadanía. Cuando se habla de la sindicalización, una objeción que se pone es, bueno, ¿qué tipo de protestas podrían llegar a ser? Porque, bueno, es un servicio justamente que no se puede resentir. ¿Cómo bueno, hacer? El tema es, ¿qué servicios no se pueden resentir? O sea, la verdad que hay que pensarlo muy mucho. Porque nosotros pensamos que hay servicios esenciales, pero yo no sé si se resiente el servicio porque mañana puedan acuartelarse en determinado sector. Verán los funcionarios y los oficiales de mayor rango cómo solucionan esto, porque si no lo que se está limitando también es el derecho del trabajador a ejercer un derecho constitucional que es el derecho de huelga. Y la verdad que los límites a los derechos constitucionales en pos de la prestación de los servicios también, y permítanme por ahí usar esta palabra, pero es un verso. O sea, se utiliza desde determinados poderes el hacernos creer y el ponernos a pobres contra pobres permanentemente, a que nosotros nos enfrentemos, como cuando por ejemplo hay un paro en los servicios públicos de transporte. Y sí, que los únicos perjudicados son los que viajan, pero en realidad, en la medida en como ha sucedido con los docentes que han tenido el apoyo de la comunidad educativa frente a sus paros, ustedes ven que inmediatamente el servicio se restablece y con muy buenos resultados, porque los resultados hacen a más y mejor democracia. Si nosotros nos paramos nada más en el día del servicio, bueno, que la verdad esto es algo que es responsabilidad del Estado y no por eso se puede esclavizar a sus trabajadores. ¿Y esto cómo tienen experiencia de otros países? ¿Cómo ha funcionado el tema? ¿Algunos países Exactamente, y esto no ha generado... ¿Qué países? No tengo presente en este momento como para mencionarles, pero en Brasil es el típico ejemplo, mencionar una cantidad más grande, pero es el típico ejemplo de que esto es, y ustedes han visto cómo responde la fuerza de seguridad al poder político. No ha resentido en lo más mínimo ni ha vulnerado más allá de obviamente lo que genera un paro, lo que genera una huelga, pero entendamos que es un derecho constitucional y que obviamente puede ser una molestia, pero que esa molestia siempre es superada por esto, por más y mejor democracia. Por eso para mí, con el ejemplo de Brasil, me alcanza, sobre todo porque compartimos continente y compartimos esta región en la cual queremos tener también una unidad de acción que nos ayude, porque es el continente más desigual junto con África de todo el mundo. Diputada, ¿y usted considera que podrá prosperar esta iniciativa que ustedes acaban de presentar? Y la idea es que sí. Ahora, ¿cómo? No sabemos. Cuando Víctor de Llenaro presentó el proyecto de ART, la verdad que nosotros esperábamos una ampliación también en el marco de derechos, no que terminara siendo lo que fue un negocio para las aseguradoras de riesgo. Pero bueno, vamos
siempre por la hipótesis de máxima. Y la hipótesis de máxima es esta que está planteada en nuestro proyecto. Obviamente muchísimos, pero muchísimos, aún quienes no pueden participar activamente por miedo, pero por debajo están de acuerdo, porque están de acuerdo y la verdad que quisieran poder denunciar a más de un superior que no es trigo limpio y no lo pueden hacer. Y los que abren la boca están, como ahora nos van a traer algunos expedientes, han sido sancionados. Bueno, y abrir la boca, esto es lo que pasó con Gendarmería y Prefectura. Nos están haciendo un recorte de salarios espeluznante, así que con toda razón, no era un golpe de Estado, o sea, no se puede ver en un reclamo de un trabajador una crisis institucional. Por eso justamente ustedes tomaron la experiencia esta de Gendarmería y Prefectura para este proyecto. No, venía de antes. No. Bien. Bien, diputada, le agradecemos mucho la presencia y suerte con este proyecto, ¿no? Muchísimas gracias. Seguimos nosotros con más Parlamentarios TV.